Bienvenidos a Espacio Crítico, un sitio de interés para los apasionados por la medicina crítica y urgencias. Hoy vamos a explorar un cambio que es, de verdad, fundamental en el cuidado del paciente. ¿Cómo pasamos de la pura especulación a tener una especie de GPS para el metabolismo? Es la historia de una revolución que por fin nos permite saber con precisión cuál es el combustible exacto que necesita una persona para sobrevivir a una enfermedad crítica. A ver, la pregunta es clave. ¿Cómo se alimenta a alguien cuya vida literalmente depende de eso? Esta es una de las decisiones más críticas que se toman todos los días en una unidad de cuidados intensivos. Y aquí es donde la cosa se pone, sorprendente. Resulta que por más de un siglo, la respuesta a esa pregunta tan vital fue, básicamente, una suposición informada. Un cálculo que se basaba en promedios de gente sana, no en la realidad de ese paciente que se tenía enfrente. Para entender la magnitud de esta revolución, primero tenemos que mirar hacia atrás, a lo que podríamos llamar el siglo de la especulación. Vamos a desglosar por qué este método antiguo no solo era impreciso, sino que podía ser hasta peligroso. Aquí lo vemos clarísimo, el choque de dos mundos. A la izquierda, una fórmula de 1919, basada en promedios. A la derecha, una medición directa y en tiempo real del metabolismo de una persona. Y como vamos a ver, esto no es solo un cambio de herramienta, es un cambio total de filosofía. Por décadas, el estándar fue la ecuación de Harris-Benedict. Y ojo con este dato, fue desarrollada en 1919. 1919. O sea, estábamos aplicando tecnología nutricional de la época de la Primera Guerra Mundial a la medicina del siglo XXI. Y para tratar de corregir su imprecisión, se le metía otra capa de adivinanzas, los famosos factores de actividad. Se tomaba el resultado y se multiplicaba por un número. Pero, a ver, ¿cómo defines objetivamente ejercicio ligero en un paciente sedado en la UCI? Exacto. Era una suposición encima de otra suposición. Y aquí es donde todo el sistema antiguo se cae a pedazos. Hay una cita de la literatura médica que lo resume perfecto. Estos factores nunca fueron validados por calorimetría indirecta. Dicho en español simple, los pilares que guiaban la nutrición de millones de pacientes nunca se probaron científicamente para ese fin. Y equivocarse aquí tiene consecuencias muy serias. Si te quedas corto, subalimentas, y eso lleva a pérdida muscular y a un sistema inmune más débil. Si te pasas, sobrealimentas y provocas inflamación y otras complicaciones. Y si pensamos que las ecuaciones son precisas menos del 70% de las veces, pues nos enfrentamos a un margen de error que es simplemente inaceptable. Pero bueno, afortunadamente, la era de la especulación está terminando. Ahora entramos en la era de la precisión, gracias a lo que podemos llamar el GPS metabólico. Es un salto tecnológico que nos permite navegar el metabolismo del paciente con una exactitud que antes era impensable. El nombre técnico de este GPS es calorimetría indirecta, pero en términos sencillos es una tecnología que mide el gasto de energía real de una persona analizando el aire que respira. Así de simple, nada de promedios, nada de suposiciones. Es una medición directa y totalmente personalizada. ¿Y cómo funciona? Es sorprendentemente directo. Son 3 pasitos. Primero, mide el oxígeno que el paciente consume. Segundo, mide el dióxido de carbono que produce. Y tercero, con esos 2 datos, un monitor calcula el gasto energético exacto en tiempo real. Así de fácil. Pero medir cuánta energía se gasta es solo la mitad de la historia. La calorimetría indirecta nos da otra pieza de información que es oro puro. Pensemos en esto como si fuera el medidor de combustible del cuerpo, que nos dice no solo cuánta energía se quema, sino qué tipo de combustible se está usando. Esta tecnología nos revela lo que podríamos llamar un número secreto, el cociente respiratorio, o CR. Este simple numerito es la clave para entender qué combustible, si carbohidratos o grasas, está usando el cuerpo en ese preciso momento. Por ejemplo, si el cociente respiratorio es de 1.0, esto nos dice que el cuerpo está quemando casi exclusivamente carbohidratos para obtener su energía. Pero si el CR baja y se acerca a 0.7, la historia cambia por completo. Esto significa que el cuerpo está usando la grasa como su principal fuente de energía, una señal que podría indicar que no le estamos dando suficiente energía.
Y esta es quizás la señal de alerta más importante de todas. Un cociente respiratorio por encima de 1.0 es una bandera roja. ¡Peligro! Indica que el paciente se le está sobrealimentando y su cuerpo está convirtiendo ese exceso de carbohidratos en grasa. Un proceso que genera mucho estrés metabólico y puede traer complicaciones serias. Ok, ya vimos la teoría. Ahora vamos a ver cómo se traduce esto a la práctica clínica, al día a día. Los casos que vamos a ver son reales y demuestran el impacto increíble de pasar de adivinar a medir. A ver, primer caso. Un hombre de 69 años con obesidad. Como se ve en la pantalla, las diferentes fórmulas y guías daban resultados que no tenían nada que ver entre sí. Una decía 1.826 kilocalorías, otra más de 2.100 y las guías recomendaban menos de 1.400. La diferencia era de más de 1.000 kilocalorías. Un caos total. Y entonces se midió. La calorimetría indirecta reveló el número real, el objetivo, 1.660 kilocalorías al día. De repente, todo ese caos desapareció. Teníamos un objetivo único, preciso y personalizado. Se acabó la confusión, se redujo el riesgo. Ahora, un segundo caso que demuestra otro punto clave. Un paciente con quemaduras graves. Su metabolismo es una montaña rusa. El día 5, la medición mostró que sus necesidades estaban por las nubes, 2.570 kilocalorías. El día 15 subieron todavía más. Pero fíjense lo que pasa el día 21. Se le empieza a dar un medicamento y ¡pum!, sus necesidades bajan casi 600 calorías. Y aquí está la clave de este caso. Las fórmulas predictivas son estáticas, son rígidas. No pueden saber qué pasa día a día, el efecto de un medicamento nuevo o cómo evoluciona la enfermedad. Solo la medición directa te da la flexibilidad para adaptarte a la realidad cambiante de cada paciente. Estos ejemplos nos llevan a una conclusión que es, la verdad, inevitable sobre el futuro de la nutrición clínica. Un futuro que de hecho ya está aquí y se basa en un cambio de mentalidad fundamental. El cambio es de la estimación a la precisión, de un laberinto de conjeturas a un camino bien claro. Esto nos permite una nutrición médica que es de verdad personalizada, que evita hacer daño porque da la cantidad exacta de combustible en el momento exacto. Ya no es solo una medición puntual, es un monitor metabólico continuo que nos va guiando en cada paso de la recuperación. Lo que nos deja con una pregunta final, que es simple pero muy poderosa. Si hoy tenemos la tecnología para medir con precisión el metabolismo de un paciente, ¿existe de verdad alguna razón para que volvamos a adivinar?